Listo, bueno, muy buenos días para todos. Clase del día de hoy, número 118. Hoy vamos a continuar estudiando el capítulo número 28 de Isaías. Vamos a leer del 23 al 29, que es donde vamos precisamente en la lectura. Espero que me puedan estar escuchando bien. Si llegan a escuchar entrecortado, me avisan, porfa, para tratar de cambiarme de red aquí en Centro de Estudios Hebreos Teruá. ¿Listo? ¿Me escuchan bien ahí, amigos y amigas? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, buen día para todos. Vamos a iniciar. Capítulo número 28 de Isaías, donde ya hemos quedado la vez anterior, que era el 23. Hoy vamos a hablar del 23. La vez pasada leímos el 22 y el 22 nos hablaba de, o toda la parte anterior, de que el Creador no iba a dejar sin castigo, no iba a dejar sin castigo a Israel por lo que había hecho en el monte Perisim y en el monte Gibeón, ¿no? Que fue como tal el asesinato, la muerte de personas que no tenían por qué morir o por qué caer afectadas por Israel, los gabaonitas, ¿no? Y los de la tribu de Esaú o la tribu de los edomitas. Digamos que de esta manera el Creador colocó el castigo para Israel. Y viene ahora el versículo número 23, que es el del día de hoy. Vamos a estar leyendo el 23 al 29, si el Creador nos permite avanzar esta mañana. 23. Presten oído y escuchen mi voz. Oigan, escuchen mi voz. Este es uno de los relatos, y me parece curioso, que coincide, digamos, con la parashá donde está el Shema, ¿cierto? Si ustedes leen en el hebreo, dice Hasinu Beshimu. Hasinu es oír, Beshimu es escuchar, Koli Hashekivu Beshimu, otra vez Inrati. Es decir, indudablemente ese texto tiene o está conectado de manera directa con el Shema. Presten oído y escuchen mi voz. Ya luego en la tarde, en la parashá de la semana, precisamente la parashá o la parte que yo voy a dictar hoy, o lo que vamos a ver hoy en la parashá de la semana, es un poquito el Shema. ¿Listo? Presten oído y escuchen mi voz, oigan, escuchen mi voz. Está hablando Isaías para transmitir el mensaje que el Eterno le ha dado a los hebreos. Recuerden que la misión del profeta era transmitir lo que el Creador le permitía ver o entender a través de visiones, ¿no? Entonces, de esa manera era como él, pues se le permitía transmitir luego, de manera posterior, el mensaje. ¿Listo? Entonces, estamos en el 23, capítulo número 28, versículo número 23. 28, 23. Dice, presten oído y escuchen mi voz. Oigan y escuchen mi voz. Voy a leer hasta el 29. Todo el día el que ara romperá el rastrillo de su tierra. Cuando ha aplanado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque la historia le enseña a Elohim cómo hacerlo. Porque el eneldo no se trilla con trillo. El eneldo no se trilla con trillo. Ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Se trilla el grano, pero no se trillará para siempre. Ni los comprime con la rueda en su carreta, ni los quebrantará con los dientes de su trillo. También esto es procedente de Yud-Heh de los ejércitos para venir a hacer maravilloso consejo para engrandecer el consejo. Esa es más o menos la lectura que tenemos del día de hoy. Pregunta sería, ¿a qué está haciendo referencia esta lectura? Porque es como muy ambigua, escueta, como que es un poco desconectada con el resto del pasaje. De hecho, ya estamos cerquita ahí de terminar el capítulo 28. Creo que quedan solamente tres clases, que es la siguiente, que es donde cerramos la lectura y luego viene la compilación de todo. Pero básicamente del 23 al 29 lo quise dejar aparte porque me parece que es enredado lo que hice. ¿En Google Meet me están escuchando bien o me escuchan entrecortado? Se escucha bien. Listo. Entonces, ¿qué pueden ustedes entender o extraer de esos apartados que están aquí en la pantalla, del 23
al 29, ¿qué se puede entender? ¿Qué hay en ellos? ¿Por qué el Creador dice esta palabra a través de Isaías? ¿Qué nos trata como tal de comunicar o de informar? Repito nuevamente, el texto es Isaías, capítulo número 28, versículo del 23 al 29. ¿Qué contenido pueden ustedes hallar en esta lectura del 23 al 29? ¿Alguien tiene alguna idea? Es complejo. Vamos a irlo leyendo partecita por partecita para ver si le podemos captar un poco más el sentido. Dice el versículo, perdón, el versículo 23. Presten oído y escuchen mi voz, oigan y escuchen mi voz. Presten oído, escuchen, oiga, escuchen mi voz. O sea, repite 2 veces escuchar, hay un oigan y hay también un presten oído. ¿Eso lo podemos ver en el hebreo? Sí, lo acabamos de mostrar, de hecho, ahora vamos a volver a mostrarlo. Hasinu, que es prestar el oído. Beshimu, miren que al final también hay otro Beshimu, que es escuchar. Poli, Hashimu, que hace referencia a oigan, ¿cierto? Y la última palabra que dice Imrati sería mi voz. ¿Listo? Eso es básicamente pues, lo que podemos ver en el texto, está muy apegado a el texto en hebreo. ¿Correcto? Continuamos. Presten oído y escuchen mi voz. Oigan y escuchen mi voz. Este pasaje nos muestra obviamente una insistencia del profeta a que lo escuchen, a que le presten atención a lo que él está diciendo. Cuando veamos esta tarde el Shema, nos vamos a dar cuenta que, digamos que el Shema como tal, o la expresión Shema Israel está en más ocasiones de lo que de pronto uno puede llegar a pensar. No está solamente en Deuteronomio 6.4. Hay más veces donde se utiliza la expresión Shema Israel. Y aquí no dice Shema Israel, dice escuchen, es un mensaje muy abierto. Dice escuchen mi voz, oigan, escuchen mi voz. Y entonces viene a continuación hasta el 29, del 24 al 29, el profeta viene a dar un mensaje o una enseñanza a través de la cual él nos va a querer comunicar algo, ¿sí? Entonces, en los pasajes anteriores, en los versículos anteriores, en las clases anteriores, vimos que el Creador está enojado contra los dirigentes de Judá y contra los dirigentes de Samaria. Incluso prometió que los iba a destruir. ¿Por qué los iba a destruir? Porque ellos hicieron un pacto con la muerte. Y en ese pacto que hicieron con la muerte, también atacaron a pueblos que Dios no dijo que atacaran, incluyendo a los gabaonitas y a los edomitas, que Dios no pidió que los atacaran, ellos los atacaron, y Dios dice, en la clase anterior terminamos ahí, que Dios dice que por esa transgresión, entonces Él los va a quitar. ¿Correcto? Estamos claros todos hasta ahí, ¿cierto? Y continúa y dice lo siguiente, todo el día, entonces, va la recomendación hasta ahí, ¿no? Ustedes destruyeron pueblos que yo no mandé destruir, y yo los voy a destruir por eso. Pero ahora viene un poco la enseñanza de Isaías, la reflexión. Dice, presten oído, escuchen míos, oigan, escuchen míos. Todo el día el que ara romperá el rastrillo de su tierra. Pensemos en esa frase. O sea, la persona que todo el día ara, sí, arar se utilizaba antiguamente el rastrillo. Hoy en día pues hay máquinas que lo hacen. Pero era el rastrillo, se cogía pues obviamente el rastrillo y se hacían los surcos, los caminos donde iba a correr el agua y se hacían unos huecos también en esos surcos que era donde iba la semilla. Entonces, ¿para qué se hacían los surcos? Para poder fluir el agua. Y por lo general se cogía un terreno que estuviese inclinado o se rellenaba el terreno para que diera la impresión de que estaba inclinado, como el baño de su casa. Usted de pronto no lo nota, pero el baño de su casa está inclinado hacia la canaleta, ¿no? Donde usted se baña y eso. Todos los baños tienen una inclinación para que el agua pues vaya hacia allá. Un desnivel es mínimo, o sea, tampoco es el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El valle del Chicamocha, que es un hueco allá. No, es una cuestión leve para que el agua corra. Entonces lo mismo sucede acá, el que no le está diciendo, más bien, así era como se utilizaba el rastrillo en aquellos días. Dice, todo el día el que hará romperá el rastrillo de su tierra. O sea, la persona que todo el día trabaja con el rastrillo, todo el día se quema al sol, a la lluvia, al viento, todo eso, con el rastrillo alistando su tierra, al final de la jornada lo rompe. No.
Entonces, imagínese usted con lo que usted más trabaja. Vamos a suponer que usted trabaja en un call center. Usted trabaja contestando llamadas o llamando. Al final del día, todo el día usted trabaja en eso, con el teléfono, ¿sí? Con el celular, lo que sea. Al final del día usted coge y rompe el celular o el teléfono todos los días al final de la jornada. No. Por más de que usted tenga ganas de desquitarse con alguien la frustración de su trabajo, estoy seguro que usted no lo va a coger contra su herramienta de trabajo. Si usted es profesor, como de pronto yo lo soy, usted al final de la jornada no va a coger los marcadores y el tablero a golpes y a puños a romperlos. Imagínate todos los días ese cuento. Eso no tiene sentido. Entonces, cuando dice acá, todo el día el que hará romperá el rastrillo de su tierra, es una pregunta y es, ¿acaso el Creador nos va a destruir del todo? Es decir, Él utiliza a Israel para allanar la tierra, para trabajar la tierra, y al final del día lo va a destruir del todo. No. ¿Por qué tiene que ver esto con la destrucción de Israel? Porque en las clases anteriores, en los pasajes anteriores, viene diciendo que Él va a destruir a Israel, pero Isaías está diciendo, Él nos va a destruir, pero no nos va a destruir del todo. Así como el que trilla, pero como el que ara, no va a romper el rastrillo de su tierra cuando termina la jornada. De la misma manera, el Eterno puede destruir a Israel, pero no lo va a destruir del todo. Él siempre, según otros profetas, Él siempre guarda un remanente, siempre guarda un remanente, siempre. El Eterno siempre guarda un remanente. ¿Listo? Ya buscamos un texto, que se me olvidó anotarlo acá. Miqueas 4:6, miremos un segundo de eso. Miqueas 4:6. Miren ustedes que Él deja de remanente incluso a los que menos esperan que sean remanente. Vamos a colocar aquí el pasaje. Esperen un segundito que no me abre acá. Listo. En aquel día, dice el Creador, juntaré a la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y el Eterno reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Es decir, el Eterno siempre, siempre guarda un remanente. Siempre, siempre. Siempre guarda un remanente. No dudemos de eso. Él siempre guarda un remanente. Incluso de las personas que uno menos esperaría, él guarda ese remanente. El Eterno guarda un remanente. Buenos días. Él siempre guarda un remanente. Pero vamos a ver otro texto. Romanos 11, creo que es 11:5, me parece. Romanos 11:5. Buenos días. Romanos 11:5. Vamos a leerlo desde el 1 para que le dé un poquito más de cuerpo a todo lo que va a decir Romanos 11. ¿Listo? Romanos capítulo número 11, versículo número 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y yo solo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, es decir, de la nación de Israel siempre va a haber remanente. En este momento hay un remanente también. Creo que nosotros somos parte del remanente, pero no somos los únicos. Hay más personas que pertenecen
a ese remanente que Él ha preparado desde antes de los antes. Y dice que ha permanecido un remanente escogido por gracia, ¿sí? Escogido por gracia. Escogido por gracia. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a pasar nuevamente a la lectura del libro de Isaías. Entonces, Dios siempre guarda remanente de Israel, siempre. Isaías, capítulo número 28, versículo número 23. 23. Mira. Dice de la siguiente manera. Presten oído y escuchan mi voz, oigan y escuchen mi voz. Todo el día el que hará romperá el rastrillo de su tierra. No. La respuesta a esa pregunta es obviamente no. Cuando ha aplanado su superficie, no derramará el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Es decir, el hecho de que Dios castiga a la nación de Israel no quiere decir que es el fin, es el principio de un proceso, que es el proceso que metafóricamente está describiendo acá. Primero que todo, Él aplana la tierra. O sea, Él tiene que traer acciones de golpe. Aplanar la tierra no se logra fácilmente. Luego Él derrama el eneldo. ¿Qué es el eneldo? Pues, por supuesto que es un producto del campo, ¿no? El eneldo es muy parecido ¿con qué lo comparamos? Con el cilantro, ¿sí? Es parecido como al cilantro. Es una matica así muy chiquitica de la cual se puede picar y el uso es muy similar al del cilantro, no será exactamente cilantro, pero digamos que el eneldo era muy perseguido porque el eneldo se puede extraer aceite. Ustedes dirán, de esas hojitas son unas hojitas muy chiquiticas del tamaño como les digo, del tamaño se me va, ¿cuál fue que dije? Del cilantro, gracias. Entonces se sacaba aceite de esas hojitas, entonces era muy preciado porque había que cuidarlo con mucho, valga la redundancia, mucho cuidado, había que tenerlo con mucho cuidado para poder hacer todo el proceso de transformación de esa hojita hasta convertirlo en un aceite. Entonces, ese aceite como tal era extremadamente caro y valioso. Entonces, cuando acá dice que aplana la tierra, dice no derramará el eneldo, entonces se colocaba el eneldo con mucho cuidado sobre la tierra para poder escogerlo. El mejor, el más verde, se mandaba para sacar aceite y el de menos calidad para consumo de diferentes formas, ¿no? Supongo yo que el eneldo era una especie de aditamento, aditivo que se le colocaba a las comidas, igual que se me va el nombre, igual que el cilantro, ¿sí? No derrama el eneldo, es decir, la destrucción de Israel es solamente el principio de todo el proceso, y el proceso es derramar el eneldo, es un proceso de mucho cuidado. Sembrar el comino, ¿sí? ¿Qué es el comino? ¿Para qué se utiliza el comino? Para condimentar, correcto. El comino son unas pepitas, como una especie de cacahuate muy, muy pequeño, como un maicito, no, como un... Sí, como una capsulita, no encuentro la palabra. Es muy pequeño, ¿sí? Y el comino, la planta es también muy pequeñita. Sí, es muy pequeñita, es muy sensible además. Es decir, con cualquier maltrato que se le da, esa planta se muere. Entonces, el comino crece en esa planta muy sensible y su aspecto son como unos granitos, como unos granitos muy pequeños. Y eso se coge y se muele, sí, un poquito más grande que la rosa. Y se muele y sale un polvito que es el polvito que nosotros conocemos como el comino. El comino, ¿por qué era valioso? Bueno, el día de hoy pues es un aditamento de la cocina, ¿no? Pero también es porque era muy medicinal, servía para dolores, para inflamaciones. De hecho, le daban propiedades también de tipo curativas milagrosas, como por ejemplo devolver la fertilidad, impedir que haya abortos. Entonces, como antes no había 3D ni nada, ni 4D ni 5D para mirar cómo estaba el útero y el feto emetido, las parteras, pues obviamente a partir del tacto externo, sentían cómo estaba el bebé y cuando el bebé lo sentían muy cerca,
o sea, muy bajito, cuando el bebé estaba muy abajo, cuando no tenía que estar tan abajo, le recomendaban a las mujeres consumir comino, que eso, según ellas, fortalecía las paredes del útero. Que puede ser cierto o no, realmente yo no lo sé, yo creo que puede llegar a ser cierto. Sin embargo, obviamente, hoy en día el comino que nos llega hasta acá, pues es un comino que ya viene rendido, que trae soya, que trae otros elementos, como a todo le ponen trigo, ¿sí? Para rendir todo, a todo le ponen trigo y colorante, ¿cierto? Pero como tal, el comino original, pues era un elemento de alto valor. Tanto es así que en la conquista de los españoles, ellos estaban buscando una isla que se llamaba las Molucas, eran un conjunto de islas pequeñas. ¿Y cuál era el secreto de esas islas? Que tenían una gran cantidad de comino, que en España y en Europa era difícil sembrarlo y difícil que creciera, porque era tierra muy árida, había temporadas, estaciones. Entonces, digamos que cuando ellos llegan aquí a América, se dan cuenta que gran parte del territorio no tiene estaciones. Y eso es muy, muy bueno para la producción de comino, que llegó a ser hasta moneda de cambio y toda la gente cobraba en cominos, en medidas de comino. No sé si kilos, no, creo que kilos sería una exageración, pero sí en medidas de comino cobraban, ¿vale? El comino. ¿Qué otro elemento menciona? Entonces, el eneldo, una hojita parecida al cilantro, ¿cierto? El comino, unos granitos un poquito más grandes que el arroz. Pone el trigo en hileras, el elemento clave de la alimentación de aquella época. De hecho, hoy lo sigue siendo. El trigo es prácticamente la base de la alimentación a nivel mundial. Y la cebada en el lugar señalado. La cebada es la producción más complicada que había en aquella época. Eh, Además era muy preciada porque se hacía todo tipo de bebidas, ¿no? De hecho, la cerveza está hecha de cebada. La malta, de malta y de cebada también. El mismo Milo, ¿no? ¿Se han tomado Milo? El Milo también tiene es cebada. Y si mencionan aquí las preparaciones que se hacen en sopa y demás, ¿no? Entonces, la cebada y el trigo eran elementales para el consumo de ellos día a día. Entonces, había que cuidar muchos elementos. ¿Qué está diciendo el creador? Que la destrucción de Israel, en la destrucción de Israel, él va a dejar un remanente. Y con ese remanente va a empezar un proceso. Es el mismo proceso de derramar el eneldo, sembrar el comino, poner el trigo. Se le está diciendo, Dios los va a destruir, pero el remanente sigue siendo muy valioso para el creador. Y él va a tener cuidado con ese remanente en su lugar señalado. Y la avena, otro producto muy clave de aquellos días hasta el día de hoy, en su borde apropiado. Vamos a volver a leer el 23 y el 24. Presten oído y escuchen mi voz. Oigan y escuchen mi voz. ¿Todo el día el que ara romperá el rastrillo de su tierra? No. Cuando ha aplanado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Es decir, es un proceso que Dios inicia con Israel. Pero es un proceso que inicia, digámoslo así, de maneras distintas con distintos grupos. Es decir, se puede hacer un remanente y el proceso de su remanente es diferente al proceso de otro remanente, pero siguen siendo ambos Israel. Entonces, supongo yo, por ejemplo, que los judíos que hacen parte también del remanente del Creador han tenido un proceso distinto a nosotros que no pertenecemos a la tribu o a la casa de Judá, pero seguimos siendo un remanente. El proceso de pronto ha sido distinto, ¿correcto? ¿Qué es esto que dice acá? No derramará en él, sembrar el comino, poner, ¿sí? Es el proceso que él tiene con el remanente. Y ese remanente pues es algo muy amplio, no es el mismo proceso que hemos sentido, que hemos vivido aquí en Colombia, que de pronto el proceso que ha atravesado el remanente en México, o el remanente de Argentina, o el remanente de Judá, o el remanente en Polonia. Son distintos procesos, que es lo que está diciendo el versículo 25. Pero ¿por qué viene ese proceso? Porque él destruyó a la nación de Israel. 26. Porque le instruye y le enseña Elohim cómo hacerlo. Es decir, el proceso que hemos atravesado nosotros como remanente en el lugar en el que nos encontramos es un proceso el cual el creador tiene mucho cuidado, está muy involucrado a hacerlo. O sea, él está muy enterado cuál es el proceso que lleva con el remanente aquí en Colombia. Y él está muy enterado cuál es el proceso que lleva el remanente en México, en Chile, en cualquier lugar. Los procesos son distintos. Puede ser que con nosotros sea la parte de derramar el eneldo. Puede ser que sea de pronto sembrar el comino, poner el trigo en hileras. También esto nos muestra los diferentes momentos de cada uno de los remanentes, ¿no?
que es diferente de derramar el eneldo a sembrar el comino. O sea, algunos están creciendo, otros ya crecieron, otros ya están listos, como el trigo, como la cebada, como la avena. No sabemos realmente, nos tocaría ponernos a mirar en qué estado está cada uno de los remanentes en este momento. Y eso es muy amplio. Y uno podría decir, incluso aquí en Colombia hay pequeños remanentes y están en diferentes momentos. Hay algunos remanentes que están hasta ahora siendo sembrados, otros que ya crecieron y dieron fruto, otros que van creciendo, otros que están listos para recoger, otros que hay que ponerlos en su lugar apropiado o adecuado. Depende cada nivel o cada lugar o cada remanente es distinto. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Entonces, como todos los procesos son diferentes, no podemos entender que todas las comunidades vayan al hilo. No, cada una tiene que atravesar su proceso. Algunos serán como el comino, otros como el eneldo, pero son importantes dentro del remanente de Israel. Pero cada comunidad, cada pequeño remanente, pertenece a un remanente que es el remanente de Israel. Pero cada remanente pequeño tiene su proceso. Supongo que nosotros, como Centro de Estudios Hebreos Teruá, tenemos también un proceso. Y puede ser que estemos en un proceso de derramar el eneldo, o sembrar el comino, o poner el trigo en hileras. Habría que hacer un análisis amplio a la temática. ¿Vale? ¿Estamos comprendidos ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, amigos y amigas? Sí, señor. Vale, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta? Todo claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. Continuamos entonces. Sí, señor. Vale, vamos a continuar entonces. Espérenme un segundín. Listo. Entonces, porque le instruye y le enseña a Elohim cómo hacerlo. O sea, el proceso que cada comunidad vive es un proceso que el creador ha construido. Y obviamente las necesidades de cada congregación son distintas, los procesos también, y el camino que el creador nos ha colocado a atravesar pueden ser distintos. Obviamente hay un trasfondo que es la Torá de Yeshua, es como el trasfondo grande, pero el camino puede ser un poquito distinto. De pronto en una comunidad empiezan estudiando el profeta Jeremías, en otra dicen, no, vamos a estudiar a Habacuc, otros dirán, no, vamos a estudiar los discípulos de Yeshua, y otros como nosotros dirán, no, vamos a estudiar Isaías. O sea, es un camino, ¿vale? Seguimos. Porque le instruye y le enseña a Elohim cómo hacerlo. Y aquí viene algo que a mí me gustó mucho para la vida personal de cada uno de nosotros. 27. Porque el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Se trilla el grano, pero no se trillará para siempre, ni los comprime con la rueda de su carreta, ni los quebrantará con los dientes de su trillo. Es decir, el proceso de cada comunidad es tan distinto como el proceso que vive cada uno de estos elementos. Cada uno en su tiempo y cada uno en su forma. Ahora bajémoslo un poquitico a los individuos, bajémoslo a usted. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué Dios a mí me puso esta prueba, esta dificultad? La respuesta está aquí en el 27. Porque el eneldo no se trilla con trillo. Entonces, como usted es eneldo, a usted no le pueden dar el mismo trato que le dieron a otra persona en una situación parecida. Ay, pero es que yo conozco a alguien que tenía una necesidad y Dios le suplió esa necesidad y le dio más de lo que necesitaba. ¿Por qué no pasa esto conmigo? Porque, acá lo dice, porque el eneldo no se trilla con trillo. Es decir, el proceso que tiene el creador con cada uno de nosotros es diferente. Y el Eterno, con cada uno, en cada uno de sus procesos, tiene que utilizar la herramienta que necesitamos. Si usted es eneldo, él no puede utilizar un trillo. ¿Qué pasa si yo utilizo el trillo con el eneldo? Busquen un segundo cuál es el trillo. ¿Cuál es la herramienta llamada trillo? A ver si lo ponemos ahora acá también.
Es, pues así como para describirlo rápidamente, el trillo es como una especie, no, es como una especie de cortina hecha de madera, ¿sí? Una cortina hecha de madera que tiene pequeños agujeritos, ¿sí? Entonces eso se sacude, se colocaba el trigo ahí, el trigo, y se sacudía, ¿verdad? Para que pasara por esos agujeritos los granos más finitos, o sea, los más pequeñitos. ¿Qué se hacía con los más pequeñitos? Se molían para poder hacer la harina. Y con los más grandes se tostaban, o sea, se fritaban para comerlos así. ¿Por qué hacen ese proceso los antiguos? Hoy en día yo creo que ya no se hace así, ¿no? Pero ¿por qué se hacía ese proceso? Porque para ellos era muy complicado coger todo el trigo, grande y pequeño, y ponerse a molerlo, ¿sí? Con un mortero para producir la harina. No, porque habían granos muy grandes y duros y verdes. Entonces, esos se aislaban y mejor se fritaban o se les dejaba un poquito más en el costal. Los que ya estaban listos, pues pasaban por ese trillo y pasaban al proceso de molienda para que finalmente se convirtiera en la harina, que era realmente lo preciado, ¿no? Entonces, ¿por qué no se utiliza eso con el eneldo? Porque el eneldo es una hoja. ¿Para que yo coloco una hoja en el trillo? A la larga, todas las hojas van a pasar por ese huequito porque es diminuto. Sí, el eneldo de la hojita es muy pequeña. Entonces yo someterla a ese rigor, ¿qué va a generar? Pues un daño en el eneldo. ¿Me hizo entender? O sea, él no puede, si usted, por ejemplo, haga esto para usted. Si usted es eneldo, él no lo puede someter al trillo, porque usted no le soporta eso. Y si usted es comino, él no le va a poner una rueda de carreta, se lo va a tirar. No va a hacer el proceso que necesita. ¿Me hago entender? Es como en su casa. Hagamos el ejemplo con algo de su casa. Si usted, por ejemplo, va a trapear, ya voy a trapear, usted no coge el recogedor. Voy a trapear con el recogedor. ¿Qué le diría a una persona? Diría, no, porque no es la herramienta para el proceso que usted pretende hacer. Pero si usted va a recoger la basura, usted no lleva, bueno, lleva la escoba y no coloca el trapero. O sea, voy a recoger la basura sobre el trapero. Bien, no, para eso está el recogedor. Es decir, el creador tiene herramientas y momentos, no solamente para cada comunidad, sino también para cada persona. Él no lo puede tratar a usted como eneldo, siendo usted comino. Entonces, su proceso no se puede comparar al de otro ser humano, con ninguno. De pronto yo, Sergio, soy eneldo, y él ha tenido conmigo un proceso. No puede ser el mismo proceso conmigo que con yo, ¿cierto? Conmigo, que soy eneldo, a con usted que de pronto es comino. No es el mismo proceso. No se necesita la misma herramienta, ¿correcto? No se puede utilizar la misma herramienta. ¿Estamos claros hasta ahí? Continuamos. Además de que cada uno se produce en diferente tiempo. También diferente tiempo, ajá, y también en diferentes tamaños, es decir, tienen diferentes tamaños y la técnica tiene que ser distinta. No es lo mismo sembrar un árbol de mango que eneldo. Supongo que el eneldo tendrá que hacerse mucho más delicado porque son plantas muy delicadas. ¿Profundidad? Con ciertas medidas de agua también. Yo no le puedo echar la misma agua a un pino, que eso traga agua como loco, que echársela, por ejemplo, al arroz. El arroz necesita harta agua, pero no tanta como un pino. Y no le puedo echar esa misma cantidad de agua a un cultivo de bonsái. Se mata, se muere el bonsái, va a matarlo. Saben que el bonsái consume muy poca agua, ¿no? Por eso tiene una estatura pequeña. Y el bonsái extrae el agua del medio ambiente. No necesita grandes cantidades de agua, ¿no? Pero un pino no, un pino sí necesita una gran cantidad de agua. Entonces yo no puedo comparar el proceso espiritual que yo he atravesado con el suyo. Ni usted con el mío, ni con el amigo, ni con el vecino, ni siquiera con personas de su propia familia. Porque cada uno es una planta, entre comillas, distinta. ¿Sí? Dime. Pensé que ibas a hablar. Dice, sino que con un palo se sacude el eneldo. Cada uno tiene una herramienta diferente que el creador utiliza para llamarlo. De pronto, la herramienta que Dios utilizó para llamarlo a usted fue una quiebra económica. De pronto, la herramienta que Dios utilizó para llamarlo a usted fue una decepción amorosa. De pronto, se tuvo una decepción amorosa y eso no sirvió para llamarlo. De pronto, Dios tuvo que poner una enfermedad. De pronto, no fue una enfermedad, de pronto fue otra cosa. Cada uno tendrá que mirar eso en su vida. ¿Sí? De pronto, fue una crisis existencial que ya está usted al borde del suicidio. Eso fue lo que Dios tuvo que hacer para llamarlo. A otros dirán, no, a mí me llamó fue la muerte de un familiar, a través de la muerte de un familiar. No, a mí me llamó fue a través de la pérdida del trabajo, a través de que quedé desempleado, a través de que no conseguía empleo.
O sea, son tantas las variables que no podemos nosotros rechazar alguna de ellas. ¿Me he hecho entender hasta ahí? ¿Sí? Dice, porque el eneldo no se trilla con trillo. O sea, a usted no le pueden poner el trillo si usted es un eneldo. Ni tampoco, si usted es comino, le pueden pasar una rueda de carreta. No se puede. A cada uno hay que darle conforme a lo que su alma necesite. Conclusión. Nos adelantamos un poco a la conclusión final. Usted está viviendo o vivió lo que específicamente usted necesita. Ni más ni menos. Es decir, no hay que preguntarnos, oye, ¿por qué vivo esto? No, es que eso es lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque usted es eneldo y necesita pasar ese proceso. O usted es comino, o usted es trigo, bueno, lo que quiera, realmente no viene el caso. ¿Me hago entender hasta ahí? Digamos, en familias, Sí. que es muy marcado, digamos, no sé cómo llamarlo, como que el papá era ladrón y el muchachito ladrón y el hijo del muchacho ladrón, lo mismo, o sea, yo como que en familia se repite mucho unos ¿Patrones? ¿Puede ser? con respecto a esas cosas. Y de golpe hay alguien como que busca las cosas de, llamémoslo de Dios, que no sé, es como una iglesia cristiana. Exacto, sí. Y hay como un corte, pero eso sí, o sea, hacia allá un corte, como que la tendencia de esa familia es a eso. Sí, puede ser una maldición, obviamente, y obviamente la familia sufre esos procesos también, ¿no? Unos procesos de trato de parte del creador. Iba a decir disciplina, pero no, disciplina no, de trato de parte del creador, y que precisamente, como tú lo dices, ¿no? Por más de que de pronto todos en una familia sean ladrones, el proceso con cada uno es diferente. O sea, el trasfondo puede ser la misma transgresión o maldición, ¿no? Pero el proceso para restauración es diferente en todos los casos, que yo no sé si de pronto alguno deje de ser ladrón porque vio que el otro era ladrón y lo cogieron y le dieron una paliza. Es lo que me iba a ser ladrón, que me pueden dar lo mismo a mí. Y otro dirá, no, eso a mí no me pasa, se la dieron a él porque él es bobo y se dejó coger. Entonces, ese proceso, pues, puede ser igual el trasfondo, pero el proceso de arriba sí es muy diferente. Es lo mismo que la persona que tiene cáncer, ¿no? En una familia pueden existir una línea de heredación de cáncer y cada uno de ellos, aunque está en el mismo trasfondo, lo asume de una manera distinta el cáncer. Habrá el que se tira la pena, pues ustedes saben que en lo del cáncer es como hay como mucho, ¿no? De todo, hay de todo un poco. Está el que se tira la pena, está también el que le dijeron hoy que tiene cáncer y a los 2 meses se murió, ¿sí o no? Que ese cáncer se los lleva así. Hay gente que lleva 20 años con el cáncer y ahí está. Hay gente que ha superado el cáncer 2, 3, 4 veces y ahí todavía están. Hay gente que con cáncer, sabiendo que ya no hay nada que hacer, tienen una actitud pues arriba, o sea, tienen ánimo, no están entregados a la muerte. Eso depende ya del trato y el proceso que cada uno esté asumiendo. Y es el mismo trasfondo, ¿no? El cáncer. Ya ahí también entra a jugar como lo personal. Pero si yo no conozco a ellos, su nivel de comportamiento de ellos es diferente. Es diferente y también conociendo a Dios también es diferente, ¿no? Que también habrá muchos creyentes que dirán, bueno, si a mí me da cáncer, pues yo lo asumo así, ¿no? Pero, hoy lo puede asumir así. Pero no todos los creyentes asumen tampoco el proceso del cáncer de la misma manera, es muy diferente. Sí, y eso depende mucho de la cuestión personal, es que es muy personal, lo mismo la muerte de una persona, ¿no? Habrá el que se tira la pena también y habrá el que diga, bueno, la muerte es dada por Dios y yo qué sé, llevará el proceso diferente. No quiere decir que no duela, ¿no? Que no estamos hablando. No estamos cuestionando si duele o no duele, es en el trasfondo, es cómo se asume el dolor, más bien, ¿sí? Habrá el que diga, bueno, yo asumo el dolor y digo, no, pues es un dolor necesario, Dios nos ama y coloca esas pruebas. Y habrá el que diga, no, Dios no nos ama, Dios nos odia, ¿por qué nos pone la muerte? Está como muy, o sea, el trasfondo es el mismo la muerte, pero la manera como se asume es diferente, ¿sí? Entonces, ahí juega mucho la parte personal. ¿Qué diría uno para afrontar esa situación? Yo creo que uno no está listo para afrontar ninguna de esas situaciones. Ahí es cuando llega la situación que uno empieza como a mirar qué pasa. Pero de resto afuera uno no está listo. Uno no está listo para la muerte de nadie. Pero sí ayuda. Porque Claro. un problema normal. Suma. Sí, un problema normal. Sí, que pasó el diario, no sé. Uno dice, tendrá, no sé, alguna solución me o me tendrá que dar mensaje, como que uno dice, voy a soltar. Pero sin estar en conexión con el creador. Es el por si acaso, ¿no? Es como cuando uno se monta una lancha
que uno se pone, o un barco, ¿no? Uno se pone el salvavidas, pero no porque uno espere que la lancha se vaya a hundir, uno se lo pone por si acaso, ¿sí o no? Entonces en el momento de la lancha no vamos a poner todos ¿cómo se llama? El flotador, el salvavidas, no vamos a poner todos el salvavidas porque esto a 1 kilómetro se hunde, fijo, ¿no? Uno se lo pone por si acaso. Entonces ese por si acaso es lo que tú dices, me hiciste acordar, es que uno antes de la situación como que uno va formándose, ¿no? Y qué mejor formación que la Torá. Entonces ya, por ejemplo, si uno ya ha pensado para uno mismo qué es la muerte, qué es la vida, sí, el día que llegue la muerte a un familiar le va a dar duro, pero usted ya tiene alguna herramienta ahí como para echarle mano y poderlo como pilotear, ¿no? Porque imagine que no tuviéramos ninguna esperanza. Fuerte. Imagínense una prueba que usted ha afrontado con la Torá, con el conocimiento de Dios. Imagínense afrontarla sin eso. ¿Cómo hubiese sido de duro? Y es que no se sabe. Claro. Si no las ve ahí mismo. O sea, digamos, en los casos de los hospitales. Sí. De la familia pasando como, pues, algo similar que uno, ¿sí? O sea, Sí. como la misma, digamos, el mismo diagnóstico. Una situación parecida, sí. Sí, y como que uno, no sé, hay alguna, o sea, las cosas del interno como que le dan fuerza. Claro. Como que uno y la otra persona está más desesperada y dice, "Ay, no, madre, o sea, lo que me está pasando con respecto a esto es duro, pero pues, no sé, uno lo ve como más liviano. Entonces yo comparaba esas enfermedades como con lo de uno, digamos, de los familiares, Sí. y veía otras personas que como que el Eterno las agobiaba mucho. Sí. O sea, yo hacía una comparativa de una familia, así como que se les veía la carga así tan tenaz. Y decían, no, Dios mío, o sea, tú pasaste este momento de mi vida muy, o sea, pues no fácil, o sea, Me diste las herramientas. pero se salió. Sí. Se salió y no, Se ha podido afrontar de otra manera y eso es lo bueno de la Torá, ¿no? Es ese salvavidas de por si acaso, o sea, uno espera que ningún familiar se muera, pero por si acaso hay que mirar qué es la muerte, qué pasa después de la muerte, qué esperanza nos da la escritura, o sea, por si acaso, ¿sí o no? Es lo mismo que decíamos anoche con el Talmud, o sea, realmente el Talmud no lo vamos a utilizar mucho, realmente, esa es la realidad, pero por si acaso hay que estudiarlo porque no falta el día que llegue algún judío, alguna persona talmudista y nos puede llegar a enredar, o sea, es ese por si acaso, ¿sí? Lo mismo, yo espero que si ustedes montan una empresa, un negocio, pues no quiebren ni fracasen. ¿Quién monta una empresa pensando que va a fracasar? Pues nadie. Pero más o menos uno debe tener en cuenta qué habla la Torá sobre eso, como qué ejemplos hay ahí, cómo afrontar una pérdida económica, bueno, todo lo que incluye eso, ¿no? Por si acaso uno se va nutriendo. Y cuando llega el momento duro, yo creo que uno usa de esos nutrientes que hacen un poco más llevadera, no más fácil, más llevadera la situación. No fácil, no, llevadera la situación. Que fácil no va a ser. Claro. Quiere como que levantarse, pero pues Claro, que es ese por si acaso. Claro, ese es el trabajo que uno ha hecho previo. O sea, por ejemplo, si uno es una persona de oración, si uno es una persona que medita, que lee eso, y el día que tenga un familiar enfermo, ya se está preparado para eso, para la oración, para la meditación, porque ya lo he venido practicando. Es lo mismo que el ayuno. ¿Para qué hacen el ayuno de Yom Kippurín una vez al año? Eso no tiene sentido, se van a enfermar. Si usted quiere hacer ese ayuno, le toca prepararse con meses de anticipación, ayunar, para llegar a ese día lo mejor posible, que eso era lo que hacían los fariseos, ¿no? Ayunaban 2 o 3 veces por semana para poder llegar al ayuno de Yom Kippurín con un proceso fuerte. No llega y vamos a improvisar, no. Cuando nos toca improvisar es que más nos cuesta en las dificultades, ¿no? Entonces, si uno, por ejemplo, llega a una situación y uno no sabe que Dios coloca el mal, eso lo rompe a uno, porque uno dice, no, eso es que Dios no me ama. Pero ya la Torá no dice, no, Dios me ama y me coloca el mal también. Ya uno va como avanzando, tiene ese, ¿cómo se llama? Ese salvavidas por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Lo mismo, no sé, pongamos otra situación, que salga algo mal en su plan, ¿sí? Si uno no tiene claro que todo lo que proviene de Dios está bien, que las cosas pasan por algo, porque el Creador tiene un control de todo, pues claro, uno sale a la esquina y lo robaron y dice, sí, Dios no me ama. Se comporta como un adolescente, dime. Empieza a renegar. No, y de hecho no reniego, a mí me pasa. Claro. Pero después me acuerdo, sí, y se me pasa. Y mire, no dura mucho, pero en chilla, ¿sí? claro. Como si no me como si fuese el caso que no entendiera las cosas del creador. Exacto, y mira que pasa algo y es que lo que tú dices, como que uno hace ese berrinche, ¿no? Ese lloriqueo y ese malestar con el Creador. Pero a mí me ha pasado que en los momentos duros, en los momentos difíciles de mi vida, lo que ha venido a mi mente es pasajes de la Escritura, ¿sí? Contextos, versículos y eso, ¿sí? Y yo digo, qué difícil hubiese sido esta situación si yo no hubiese conocido determinados pasajes de la Escritura.
sea, ¿qué hubiese venido a mi mente? No sé qué vendrá a la mente de una persona, porque pues no me ha tocado. ¿Sí o no? Desesperanza, ganas de suicidarse por ahí. Hay gente que le pasa una situación, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Vamos a tomar. Porque es lo que ha sembrado en su corazón. Entonces, no, nació su hijo, vamos a tomar. Su hijo está enfermo, no, qué triste, vamos a tomar. Eso es lo único que ha sembrado. ¿Sí o no? Mientras que no se pasa algo similar y uno dice, no, esa es la escritura que dice, ¿qué nos puede mostrar? ¿Cierto? Que habla del creador acerca de la sanidad, de las enfermedades, etcétera, etcétera. Empieza uno como a encontrar una especie de base en lo que uno ha venido pues avanzando y creyendo, ¿correcto? Es difícil a veces cuando le pasan esas crisis. Dame un segundo, sí, dale. Esas crisis es difíciles, quisiera tener a alguien que lo apoye, que me diga, Claro. pero cuando le toca a uno solo, es muy complicado pasar esa es muy Difícil, tal cual. pero pues dice uno, primeramente tiene al Eterno que lo tiene todo. Exacto. Sí, pero sin embargo uno se siente solo porque no tiene a nadie que le diga, vamos a levantarla, vamos a ayudar a orar, vamos a usted a eso. ¿Se me entiende? Sí, te entiendo. Eso es complicado. Es bien complicado y es bien interesante también ver que gran parte de lo que nosotros absorbemos en nuestra vida espiritual es lo que más adelante nos va a servir como escudo y espada, ¿no? Cuando me acordé de ese pasaje que es muy conocido, la armadura de Dios, ¿cierto? En el libro de Romanos, es eso, como que yo tengo una preparación cuando venga la guerra, porque la armadura finalmente, o sea, los soldados se ponen la armadura no porque ya haya guerra, sino porque por si acaso. Si o sea, un militar no se pone el chaleco, el policía del CAI no se pone el chaleco antibalas porque él sepa que ese día lo van a balear, no, él se lo pone por si acaso, ¿sí o no? Entonces lo mismo, ahorita vamos a ver la armadura de Dios, que es con lo que quería terminar el día de hoy. Juan nos iba a decir algo que lo corté ahí, que la hermana aquí no había terminado de Sí, hablar. señor. Yo digo, Sergio, que como decíamos que día, pues cada quien tiene como una prueba, una lucha. Digamos, a mí me puede parecer muy tonto, digamos, la gente que viene a corregir el tema familiar, digamos, porque yo digo, pues, güey, date tu lugar. O sea, digamos, gente que tiene problemas con los padres, con, no sé, sus madres, demás, o sus esposos, como que por temas de carácter. Y lo que a mí me parece tonto, a esa persona le puede parecer tonto las pruebas que yo vine a corregir, que quizás son otras que para mí, pues sí, a veces uno, pues digamos, en lo personal, a mí me cuesta a veces mucho eso, entender la voluntad de Dios con sus pruebas que vienen hacia mí. Y yo digo como, pero si Dios me lo mostrara con amor, yo intentaría corregirlo, pero a veces veo que viene en forma de prueba y digo, no es justo. Para, digamos, para ti puede ser, pues, eres un inmaduro, eres un adolescente espiritual, pero digamos, a mí me puede parecer bobo lo tuyo. Y yo digo que ninguno de los dos tiene razón, o sea, ni el uno ni el otro, porque pues es precisamente a lo que cada uno vino a esta vida y precisamente por eso es tan difícil, porque para los demás sí sería una bobada, pero para lo que es para uno es lo más complicado de la vida. Y si fuera pues para todos una bobada en general, pues había fórmulas hechas, o sea, la fórmula para afrontar la pérdida de un familiar. Esos libros que prometen eso, por ejemplo, ¿cómo salir de una depresión? De pronto a uno le sirva, o sea, a una persona le puede llegar a servir, pero a muchas personas no les va a servir, porque esas fórmulas no funcionan para todos. Sí, lo mismo que si yo le dijera a usted, es diferente, y también la manera de afrontar el dolor es muy diferente, ¿sí? Es lo mismo que, por ejemplo, no sé, pongamos un empresario, ¿no? Monta un negocio, o cualquier persona monta un negocio, quiebra, y ya, vamos a montar otra cosa, ¿sí? Tiene de pronto esa manera de afrontar esa pérdida. Y hay también una persona que quiebra un negocio y se echa la pena y se puede llegar hasta morir de pena moral por quebrar, ¿sí? Entonces también tiene que ver mucho con, como dice Juan, con eso que hemos venido a este mundo como a restaurar, uno, y dos, también la información que yo me he metido en la cabeza. Eso es clave. ¿Y dónde es clave esa información? En los más pequeños. Sí, porque si usted su mamá le dice, usted es bobo, usted es bruto, usted es tonto, de cierta manera eso le afecta a su cabeza también. ¿Sí o no? No sirves para nada, eres bueno para nada, eres un inútil, eres como tu padre, eres como tu madre. Esas son pésimas maneras de enseñar a un hijo. Sí, a un niño pequeño. Porque el niño pequeño tiene algo en su mente que se llama, psicológicamente le llaman algo así como el viso de credibilidad. Es decir, el niño le cree hasta cierta edad todo a los padres, porque no tiene otra persona que le dé información. ¿Sí? Se cree que es aproximadamente hasta los 6, 7 años, hasta que tienen ya un contacto más profundo en el colegio.
Y hasta los 6, 7 años el niño le va a creer todo lo que usted le diga. Si usted le dice al niño, viene un ratón por sus dientes, el niño le va a creer. No tiene más información. No tiene el amigo que le diga, no, en mi casa no es un ratón, es una hada. Si ya le choca la cabeza, dice, no, pero una hada, ¿qué es una hada? Entonces le pregunta a usted, venga, mi amiguito me dijo que era un hada, no un conejo, no un ratón. ¿Sí? Entonces, ese viso de credibilidad está más o menos hasta que los niños empiezan a tener como una interacción con otros niños y a cuestionarse ellos mismos su mundo, pero ahí es clave que usted transmite una información asertiva. Es que usted le diga, no, que usted es igualito a su papá, pero no es lo bueno, sino es lo malo. O sea, fuera lo bueno, pues uno diría, pues bueno, pero no es lo malo, ¿sí? No, es que usted es desordenado igual que su papá, ¿sí? No, esa no es la manera correcta, porque él está aprendiendo que eso es la realidad y se está quedando encasillado ahí, ¿sí? No es que usted sí es bruto, es que usted sí es feo. El niño le va a creer, así como le cree que hay un ratón que viene a recoger los dientes, que es una historia súper reforzada, es más creíble lo otro decir que usted es bruto. El niño le va a creer más fácil eso. Si cree lo del ratón, cree que también es bruto, ¿o no? Tal cual. Entonces, ese viso de credibilidad hay que tener cuidado ahí con los niños. Si usted le dice, por ejemplo, a un niño pequeño, no, es que Diosito es un ser humano que vive en otro mundo, vaya, le va a creer todo eso. ¿Sí? Por eso desde pequeños que es clave informarles, pues la Torá. Obviamente lo más aproximado a su lenguaje, a sus lenguajes, pero hay que llevar ese mensaje concreto. ¿Por qué nos cuesta tanto superar la cuestión de la Trinidad y eso? Porque siendo muy pequeños, alguien nos dijo que era así. Que Dios, ¿cómo es? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces sacarlo eso es muy complicado porque quedó metido en la edad donde usted creía todo. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Estamos comprendidos ahí? Continuemos con la lectura, ya que hacemos acabar. Se trilla el grano 28, 27, porque el eneldo no se trilla con trillo, o sea, su proceso no es igual al mío, porque somos de distinta origen, contexto, forma. Ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, es decir, el comino diría, ay, tan débil el comino diría, tan débil el eneldo, no soporta el trillo. No es que no está hecho para el trillo, no es que no soporta, es que no está hecho para el trillo, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. Se trilla el grano, pero no se trillará para siempre. O sea, efectivamente el grano tenía que pasar con el trillo. Yo no podía coger una espiga a darle palazos, ¿no? ¿Cuándo acabo yo de darle palazos a esas espigas? Si son cientos, miles de espigas. Me toca utilizar el trillo. Ni los comprime con la rueda de su carreta, ni los quebrantará con los dientes de su trillo. Es como cuando, eso me hizo recordar, entonces en sus casas tengan cuchillos para diferentes cosas, ¿no? De pronto sus mamás eran de ese estilo. Entonces que está el cuchillo del tomate, está el cuchillo del pan, ¿cierto? Entonces usted llega y quiere cortar un pedazo de pan y coge cualquier cuchillo. No, que son, pero si son todos cuchillos. No, es que el pan no puedes... Porque los del pan. Exacto. El del pan tiene dientes. Tal cual, eso pasa con el eneldo y el trillo. Y no el corona más. Ya la que tiene los nombres. Exacto, uno lo ve y uno dice, no, es que igualmente sirve para cortar pan, yo quiero el pan cortado. No, pero para eso está el de los dientecitos más grandes, yo qué sé. Sí, o sea, es lo mismo con nosotros. A mí no me pueden, en los trapos, tal cual. Entonces, ese es lo mismo que está hablando acá la Torá con el eneldo. Yo le puedo colocar al eneldo el cuchillo de las papas, no que me lo tiro, me toca el cuchillo del eneldo. Y dice, pero es que los dos sirven para cortar. Sí, genial que corten, pero no sirven para lo mismo. ¿Sí? Dice, se trilla el grano, pero no se trillará para siempre. Ni los comprime con la rueda de su carreta, ni los quebrantará con los dientes de su trillo. También esto es procedente del creador de los ejércitos. El proceso que cada uno atraviesa es el creador el que hace ese proceso para venir a ser maravilloso el consejo, para engrandecer el consejo. Es decir, ahí hay mucha sabiduría de parte del creador en el proceso que él nos ha permitido vivir a cada uno de nuestra vida. Ahí hay mucha sabiduría de parte de él. Y que él realmente ha tratado de evitar los dolores mayores. O sea, el dolor está, pero él nos trata de evitar a través de esos procesos que vivimos un dolor mayor. Las pruebas, las dificultades que él coloca son para eso, para evitar dolores mayores. Exacto, él no se trillará para siempre. Tampoco el eneldo para siempre se sacudía con un palo, porque también hay una cantidad limitada de eneldo. Lo mismo que el dolor no es para siempre. O sea, la muerte de su familiar no le va a doler igual para siempre. Sí, yo creo que sí que puede llegar a doler para siempre, pero no igual. ¿Sí?
ni tampoco es una pérdida económica, le va a doler para siempre igual. Le va a doler tal vez mucho tiempo, tal vez para hasta que usted se muera, pero no va a ser siempre igual el mismo dolor. ¿Sí? ¿Me hago entender? Eso es lo que está diciendo aquí el relato. Y eso también me hizo recordar, pero miremos un momentico el de la armadura de Dios. El pasaje es Efesios 6:10. Yo dije Romanos, no, es Efesios. Efesios 6:10. Ya lo ponemos por acá. ¿Qué es ese por si acaso? O sea, es irnos preparando para lo que nos puede llegar a venir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Actuamos al revés. Entonces esperamos que venga la prueba y ahí sí nos ponemos a formarnos, ¿no? Sí, o sea, uno nunca ora y viene la prueba, voy a orar. No, se le dificulta un montón porque se no tiene la práctica. Entonces viene una dificultad, no me voy a poner a ayunar porque yo sé que el ayuno sirve, claro, pero ya en la prueba ya es muy tarde, usted lo tiene que venir cultivando desde allá atrás, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo número 6, creo que hay por ahí. Me llevan a mirar cuál es el subtítulo de la armadura de Efesios 6. 6:10. Entonces, ¿para qué estamos aquí en la tierra también? Para que usted se vaya formando antes de que venga el momento de la aflicción, que se los prometo que va a llegar, o sea, la aflicción va a llegar. La cuestión es cómo usted se prepara para ese momento. ¿Qué hace usted para llegar a ese momento? Dice de la siguiente manera. Es lo mismo que la gente que pretende que cuando tiene una dificultad busca el chaval. No, amigo, es antes de eso. ¿Sí? O sea, ¿para qué usted espera que la dificultad venga a su puerta para buscar el chaval? No, no sirve, es al revés. ¿Sí? Cuando venga la dificultad, ya que lo coja con un chaval medianamente formado, que si no le va a costar un montón. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Para poder afrontar las pruebas a futuro. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Repito, los policías se ponen un chaleco antibalas no porque ese día los vayan a balear, es por si algo, por si acaso. Lo mismo, a veces usted se va de viaje, si les ha pasado que ustedes arman la maleta y se empieza a colocar cosas por si algo. Entonces echamos bloqueado por si algo. Y alguien dice, no, pero es que eso ya llueve, llevémoslo, que eso, de pronto hace eso. No sé, llevemos cachucha porque de pronto hace mucho sol. No, pero es que hoy va a llover. Llevémosla por si algo. Llevemos bolsitas por si de pronto no le da mareo en el bus. ¿Sí? No, pero a mí no me afecta. Llevémosla por si algo. Es ese por si algo. Creo que los que vivimos aquí, bueno, no sé en otras ciudades, pero los que vivimos en Bogotá, es que esa es la idea, que no todo el mundo es precavido. Y eso es lo que nos enseña la armadura de Dios, a ser precavidos. Entonces, aquí en Bogotá, pues digo porque es donde yo vivo y más conozco, creo que a los bogotanos, a los que vivimos aquí en Bogotá nos pasa mucho, ¿no? Que uno termina llevando un montón de cosas por si algo. Entonces, aquí en Bogotá le toca salir con el protector solar por si algo, pero también le toca llevar la chaqueta ovejera por si algo. Porque aquí puede llegar a ser, en ese momento es un sol infernal, literalmente. Pero en la tarde puede ser que caiga el peor aguacero de toda la historia de Bogotá. ¿Saben qué puede llegar a pasar? Hace como unos 15 días salimos con Claudia y con Joseph a dar una vuelta y estaba haciendo un sol más o menos de esta categoría y literalmente estaba cayendo granizo, más pepas grandísimas de hielo. Y pero qué clima tan extraño. Entonces, por si acaso, trajimos el paraguas. ¿Sí? Es ese por si acaso, la armadura de Dios es ese por si acaso. Preparándose usted, el hombre precavido ve el mal y que hace, huye, ¿cierto? Prevé, usted tiene que ser precavido, como decía la hermana. Dice el 11, perdón. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, contra entidades espirituales de muchos rangos distintos de nuestra pelea. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Sí? Dice, póngase la armadura de Dios para que puedan resistir. ¿Cuándo? El día malo. No dice, hoy es el día malo. No, se la pone para poder resistir el día malo. ¿Cuándo viene el día malo? Ah, eso sí, no sé. Sí, no sé. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia. O sea, no esperen que le pillen en una mentira para decir, ay, ahora sí voy a decir solamente la verdad aquí para adelante. No. Dice, estar pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Dice, ahora sí voy a empezar a enseñar la escritura a todo el que se me atraviese, porque tengo un familiar enfermo. Entonces yo te juro, Dios, que si tú lo sanas, yo voy a predicar este evangelio a todo el mundo. No, uno tiene que hacerlo desde antes que venga el día malo. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos del fuego del maligno. Es el conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, difícilmente puedo afrontar las pruebas y las dificultades que vienen. ¿Sí? Porque todo gira alrededor del conocimiento. De hecho, el Talmud dice algo interesante y es que toda persona que comete un pecado es porque tiene ignorancia, un nivel de ignorancia. Y el Talmud explica que todas las transgresiones tienen un trasfondo de que yo soy ignorante en ese tema y por eso lo cometo, porque no conozco las consecuencias. ¿Sí? Y el Talmud luego avanza hablando acerca de ¿cómo se llama? El adulterio, creo que es, sí, el adulterio, donde el Talmud dice que se me da la onda, que no recuerdo cómo es que dice el Talmud. Bueno, el Talmud dice que si la persona entendiera, si los seres humanos entendieran lo desastroso que puede llegar a ser para mí y para los demás un acto de adulterio, no lo cometerían, pero la gente lo comete porque no sabe las consecuencias, es un acto de ignorancia. Es una bonita reflexión que hace el Talmud. Dice, y calzado los pies, no, ya lo venimos, sobre todo tomar el escudo de la fe, el conocimiento con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, tener conocimiento para poder afrontar las dificultades, ¿sí? Tener conocimiento. Tomar el yelmo de la salvación, o sea, tener claro que usted es salvo, que usted hace parte de los escogidos, y la espada de la presencia divina, que es la palabra de Dios. Es difícil afrontar una dificultad si usted no tiene conocimiento de la escritura. Muy complicado. Por eso en todas las hospitales y lugares así como los cementerios y demás, siempre ponen a un cura, por lo menos, o a un pastor, alguien que sepa medianamente la Biblia para que le pueda echar la mano también a la gente que está abajo. ¿Sí? Motivador. Orando en todo tiempo con toda oración. Ahí no está diciendo que usted ore cuando tenga dificultades. No, yo tengo que orar con dificultades y sin dificultades. Cosa que cuando venga la dificultad, yo ya tengo hecho el hábito de orar. Porque con dificultad, para desarrollar ese hábito, doble cuesta arriba. ¿Sí? Y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, yo creo que ahí para allá ya empieza otra temática. Básicamente da como unos elementos y dice, prepárense, vuelvo y repito, por si algo, porque el día malo a cualquiera le llega en cualquier momento. Pero ¿cuál es su preparación para ese día malo? ¿Sí? No solamente la preparación material, sino la preparación espiritual. Por ejemplo, uno tiene que plantearse qué pasaría si un día hay un evento, una catástrofe natural. Sí, yo creo que uno tiene que tomar unas medidas físicas, ¿no? Cuadrar con la familia en caso de que haya un terremoto, en dónde se van a encontrar, a los niños pequeños medianamente decirles, bueno, si tiembla, y no llego al colegio donde sea que usted esté, pues hay que hacer esto, ¿cierto? Hay que llamar a este número, o hay que actuar de esta forma, pero también hay que tomar unas medidas espirituales. ¿Sí? No solamente esperar que tiemble para, ay, Dios mío, guárdanos de ese temblor que está tan fuerte. ¿Sí? ¿Me hago entender? Dime. ¿Qué me hace pensar? Sí, me hace pensar eso de que prepárense. Es muy individual, porque al ejemplo de que usted dice que en el hospital siempre hay un cura y todo eso, bueno, sí, pero es como para pajitos de ¿sí? Porque al fin y al cabo es personal, es un trabajo propio, y digamos, también lo veo con el comentario de la hermana que dice que uno a veces solo esperando que alguien venga, y sí, y yo creo que el ser humano es mucho esa tendencia de esquivar la soledad. No digo que todo el tiempo uno estar solo, pero yo creo que cuando vienen ciertas situaciones fuertes, el creador también lo llama como a soledad a uno.
y uno la quiere esquivar por donde quiera. Quiere ir donde la mamá, donde el hermano, donde el amigo, quiere refugiarse y al final todo eso es vacío porque al final todo uno está solo y tiene que ponerse esa armadura y empezar a construirlo uno solo. Claro. Pero cuando hay esa catástrofe, cuando viene cualquier cosa, uno solo. Es que así yo, porque yo a veces pienso, la gente uno está hablando y pasa por cierta cosa y lo que usted dice, uno se le viene en ciertos pasajes. Y dice, ay, mira que la Biblia dice esto y esto y lo otro. Sí. Pero la otra persona no lo No lo capta, claro. No lo capta. Entonces, suena egoísta, pero no sé cómo. Es un proceso personal. Y mira que, por ejemplo, hay mucha gente que hace una mala preparación para esos eventos o para esos momentos catastróficos. Por ejemplo, yo he escuchado mucha gente que dice, si mi mamá se muere, yo me muero también. Y eso no es una preparación sabia para el momento, porque finalmente todos los seres humanos se van a morir, nos vamos a morir todos, ¿sí o no? Y como que la lógica la mayor parte de los casos es que la mamá termine falleciendo primero que uno, en casi todos los casos, no en todos los casos, pero digamos que en un 90% por lo menos, la mamá termina como ese proceso natural por su vejez y porque lleva más años que uno, ¿no? Y entonces esa no es una preparación sabia, decir, no, es que si se muere mi mamá, yo también me muero, eso no es una preparación sabia. O yo no sé qué sería mi vida si se muriera tal persona. No es una preparación sabia. Dime, los hijos. Claro, o al revés, si yo me muero, ¿qué será de mi hijo? No, hay que formar a los hijos, yo qué sé, para que también puedan afrontar una vida, porque mucha gente le ha tocado afrontar la vida así, sin los papás, ¿o no? ¿Es duro? Claro. Es duro porque uno piensa que lo indispensable para el hijo es la mamá. Tal cual. Pues uno dice, uy, si yo me muero, ¿qué va a hacer este hijo? O sea, es un vacío que uno, a pesar de que esté con esto desde el eterno, le toca así, como respirar y decir, no, entonces, Sí. Es que no depende de mí. No depende de uno. Entonces, con esas preparaciones así, eso es muy malo. Esas ideas que la gente se mete así, eso es terrible. Sí, o no sé, si yo pierdo ese trabajo, yo no sé qué sería de mi vida. Sí, eso no es una preparación para ese momento. Si se muere tal familiar, ¿qué será de mí? Pues realmente suena muy sentimental y suena hasta chévere, como que usted da la vida por esa persona, pero la verdad, ustedes saben que por uno decir, o por la gente decir, métame al cajón con él, pues no lo van a meter a usted ahí. Ni que fueran egipcios, ¿no? Para enterrarlos con toda la familia. Claro, y tampoco, y que eso no va a cambiar la situación. O, ay Dios, ¿por qué él y por qué no yo? O sea, realmente Dios no va a aparecer y eso, yo qué sé, un ángel va a decir, bueno, entonces cambiemos. Entonces, este se vuelve a la vida, como en el cuento de los hermanos Grimm. ¿Se acuerdan que en el cuento de los hermanos Grimm hay un capítulo donde hay la muerte, creo que es, ¿no? Una representación de la muerte que con velas, que le da más vida a uno colocando la vela de otro encima y eso? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Entonces, así no funciona la vida real. O sea, el hecho que usted diga, no, llévame a mí, no lo lleves a él, no aparece la muerte o un ángel. Bueno, entonces cambiemos las velas, ¿sí o no? Para que esa persona viva lo que usted iba a vivir. Entonces, eso no es así. Entonces hay que tener también una preparación inteligente de eso. Dime, Durito. Con respecto a lo de estar solo. Porque a veces uno piensa que el apoyo de la otra persona. Sí, bueno, digamos en un caso de pareja, que uno piensa en algo extremo, ay, mi pareja está conmigo, y hay momentos de que uno no, o sea, no me acogió, estoy para allá, o sea, uno como que quiere estar solo. Claro, te entiendo. O sea, si por más de que uno esté rodeado de mucha gente, hay momentos que piensa, no, mejor no quiero estar solo, pensar yo, porque mucha gente murmurándole a uno encima, como que uno se sale de su realidad, lo que tiene que afrontar, se le olvida más de lo que tiene que hacer. Sí. Cuando en ese momento de uno estar solo, es muy valioso. El proceso ese le toca a uno solo. Sí, es que es para uno, es individual. Sí, Sí. Pues Claro. está chévere que el árbitro de la palmadita y decir, por si me necesitas, aquí estoy. Pero cada quien tiene que Que es finalmente lo que le pasa a Job, ¿no? Que Job tiene que afrontar su proceso solo y él quiere encontrar una respuesta en sus amigos. Y las respuestas de sus amigos son muy diferentes a lo que él estaba esperando. Por ejemplo, él está como en un derrotismo, esa es la palabra, esa está bien usada la palabra, está en un derrotismo donde ya está empezando como a cuestionar a Dios y está como triste y eso. Y llega uno de los amigos, creo que es Elifaz,
y le dice cosas que Job no quiere escuchar. Como le dice, por ejemplo, como que Dios controla la vida y la muerte. O sea, ¿qué quiere escuchar Job? No es que Dios va a revivir a su familia, no, no lo va a hacer. Entonces, a veces también esa doble respuesta de otra persona, pues, a veces que nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar. Y a veces también es que eso no va a ocurrir. Entonces, a veces la gente dice, no, es que me siento muy solo. No es que usted esté solo, lo que pasa es que la persona que lo rodea no puede sentir lo mismo que usted siente en la situación. Porque para la persona puede ser algo muy fácil o algo muy complicado, pero para usted es algo diferente. Y eso no lo vive sino usted. Sí, exacto. Por eso se me siento solo cuando nadie me va a decir. Toca ayudarla. ¿Qué más? Vamos a darle gracias al creador, vamos a terminar ahí. No sé si por aquí de pronto hay alguna pregunta, me estaba mirando. Dime, Juan, escuchamos. Quiero oír tu opinión al respecto, que hace mucho tiempo escuché un judío decir que precisamente cuando uno tiene situaciones difíciles, como lo que uno tiene que venir a corregir a esta vida, lo ideal es no decirle a nadie. ¿Por qué? Porque si usted supuestamente, según la opinión de él, claramente, él lo había sacado del suarro, no estoy seguro de dónde. Según eso, si usted le contaba, digamos, a alguien, pues como no es la prueba de él te va a decir, pues haz esto. Entonces, el hecho que él te dé ese consejo y que tú no encuentres como el camino a tu propia solución, como que hace que tu corrección tenga un poco menos mérito. Es como que tú me digas, no, tengo problemas con mi familia, y yo te diga, no, pues haz esto. Tú vas a decir, oiga, sí, pues hago eso. Ya no es el mismo mérito que tú harías si tienes que vivir la situación, si tienes que ir, si tienes que buscar, si tienes que experimentar. Bueno, no sé qué piensas al respecto. Sí, bueno, yo no le diría tanto el mérito, porque eso del mérito es también una cuestión judía que está muy mal planteada. Por ejemplo, con el Shema, escuchaba que, o en el Shema, ¿no? Pensemos un momento en el Shema, según los judíos, Dios me devuelve el alma en la mañana, tal cual, porque yo hice con mérito el Shema de Israel. Y eso no es verdad porque la mayor parte de los seres humanos no oran el Shema de Israel en la noche. O sea, eso no depende del mérito que uno haga, depende de la misericordia divina. Entonces creo que hay una diferencia en lo que plantea el Talmud en cuanto al mérito a lo que plantea como tal el Tanakh en cuanto al mérito. El mérito es como tal, según el Tanakh, es algo que está enfocado en la misericordia divina. O sea, el Creador tiene misericordia de nosotros a pesar de que nosotros no lo merezcamos. ¿Qué mérito he hecho yo para que Dios tenga misericordia? Ninguno. En el judaísmo el mérito está planteado que yo hago así sea lo mínimo para que Dios tenga misericordia. Pero en el libro de Eclesiastés dice algo totalmente diferente, y es que Él saca el sol sobre justos y pecadores. Es decir, tengan o no tengan el mérito, Él tiene misericordia, porque si se basara solamente en el mérito, tenemos un problema, y es que la mayoría no tenemos mérito de dónde coger. Esa es la realidad. Lo que pasa es que esos comentarios que son del Talmud, pues como tú lo puedes buscar o tú lo puedes evidenciar, está muy enfocado en las charlas que tienen 3 o 4 rabinos que son de altísimo nivel. Entonces, entre ellos sí pueden llegar a decir, pues yo tengo cierto mérito, pero eso no aplica para todos, que la mayoría no tenemos ese mérito. Realmente no estamos aquí no por mérito, sino porque por la misericordia del Creador. Entonces el Talmud cambió la misericordia por el mérito, que es lo que estaba diciendo anoche Yeshua. Ustedes no entienden, y ese es el trasfondo de la charla de anoche, que es la de la otra semana, ustedes no entienden misericordia quiero y no sacrificio, porque el sacrificio es el mérito propio, y la misericordia es algo que viene de parte del Creador. Entonces hay como que revisar eso del mérito, no, eso por un lado, pero por otro lado sí, exactamente, yo no puedo, o sea, la fórmula mágica que me sirvió a mí, que yo se las puedo decir cuál sería la fórmula mágica, no le va a servir a usted, ni siquiera para estudiar. O sea, yo por ejemplo estudié la escritura de cierta forma, y yo le puedo decir, bueno, este puede ser el camino a seguir, para usted puede que no le funcione, ¿sí? Entonces, en eso sí es totalmente certero, y es ese proceso que nosotros vivimos, tiene que ser personal, y esa búsqueda tiene que ser personal, y como lo decían por acá, pues ese afrontar las situaciones es de carácter ¿qué? Muy personal, porque yo he visto en el cementerio personas que afrontan su dolor a través, por ejemplo, de llevarle un montón de flores y juguetes, literalmente juguetes a la tumba de su familiar. ¿Aplacará eso el dolor? Pues no sé, tal vez sí, pero que exactamente esa forma de aplacar el dolor sirva también para mí no funcionaría. Para mí sería peor crear una relación familiar con una tumba. ¿Sí me van a entender? Porque no es como un ser humano. Y entonces la gente trata muchas veces de recomponer lo que no pudieron hacer en vida en post-mortem. Y la gente cree que funciona.
Pero usted y yo sabemos, basados en la escritura, que así no funciona la vida. ¿Pero a la persona le sirve para aplacar el dolor? Sí, claro, tal vez sí. Pero a mí no me funcionaría. Así como a él tampoco le funcionaría mi postura para aplacar el dolor. Eso es muy personal. Jessica, y terminamos ahí. Sí, Sergio. Nos quería solo como aclarar como una percepción que sé que es errónea que me quedó. Y es que yo coincido contigo cuando dices que pues claro, cuando llega la dificultad o la prueba, pues sí, o sea, ya es tarde para ayunar y para orar. Yo entiendo lo que tú quieres decir. Sin embargo, pues cuando llega la prueba y la dificultad, pues hay que hacerlo. O sea, yo sé que no es la Claro. forma de voy a ayunar y a orar para que Dios, no sé, me saque de esto porque antes porque antes no lo hice, porque yo también creo algo y es que el creador, aunque sea algo que uno haya hecho antes de la prueba, algo de preparación, yo creo que el creador como que echa mano de eso para ayudarlo a uno, ¿me entiendes? Yo a lo que mis papás decían como algo y es, uno tiene ahí como unos ahorritos espirituales, ¿no? Porque finalmente si Sí, uno a veces no se esforzara un poco o uno no tuviera algo, pues creo que el creador no tuviera misericordia de uno. Pero sí cuando llega la prueba, porque me quedó eso como erróneo, pues sí cuando llega la prueba, aunque yo no esté preparado, pues es la prueba, la oportunidad para prepararme y para prepararme a futuro. O sea, me llegó la prueba dura, pues no estoy preparado, me preparo y hay que ayunar y hay que orar para mantener, digamos, que esa constancia y que esa prueba ya cuando llegue yo la pueda volver a afrontar de mejor manera. claro, sí, y tienes toda la razón. Y lo que decíamos era que el por si acaso, ¿no? No sé si de pronto tú llegaste después de lo que estamos diciendo, pero el por si acaso es precisamente eso. El por si acaso es, usted se coloca el salvavidas no porque se vaya a ahogar, o no porque se, ay, me voy a ahogar o se va a hundir el barco. Usted lo pone por si acaso. Cosa diferente sería que el barco se esté hundiendo y se colocarse de afán el salvavidas. Se lo puede llegar a poner y se va a salvar, seguramente. Pero ¿qué sería mejor? ¿Ponérselo ya cuando tenga el agua al cuello? ¿O ponérselo en calma, en la orilla, con el instructor que le está diciendo cómo ponérselo? ¿Qué sería más sabio? Pues obviamente prepararse. Pero ya en el momento de la prueba, lo que tú dices es totalmente cierto y es, en el momento de la prueba uno empieza a tirar mano de todo lo que tenga a su alcance, la oración, Pero ¿por qué pasa eso? Porque uno no viene con una preparación previa. Es lo mismo que yo le digo en Yom Kippurín. En Yom Kippurín es totalmente ilógico ayunar solamente ese día del año. Se está haciendo un daño, porque usted no ha traído la cadena del ayuno durante todo el año. Entonces, ¿es bueno ayunar en Yom Kippurín? Supongo que sí, pero si usted no lo ha traído durante una cadena, va a ser raro ese ayuno, se le va a dificultar. Pero que puede ayunar y puede orar ese día, claro. Es lo mismo que si yo le digo, vamos a orar y vamos a tirarnos 2 horas de oración. Muy complicado eso, usted por lo menos 1 hora, 5 minutos. ¿Sí? Entonces, estamos totalmente de acuerdo, ahí queda como claro el tema. Vamos a darle gracias al creador, espero que haya sido claro y que podamos, obviamente, prepararnos antes de las situaciones. Cuando venga la situación, como decíamos ahorita también en un pedacito, casi todas las situaciones que vienen a nuestra vida no estamos preparados, pero por lo menos tener ahí una pequeña, como dice Jessica, un pequeño ahorro, un pequeño baúl del cual echar mano, ¿sí? Porque a veces llega la prueba y ¿qué pasa? Que uno no sabe cómo por dónde afrontarla. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasa, Leo, para esta prueba? Sí, tengo un familiar enfermo. Te dice oraciones para familiares enfermos. Entonces sale el Modeaní, el Tikkun HaKlal, ¿sí? Bueno, ¿y por qué antes de que, para qué espero que un familiar se enfermara para buscar eso? ¿Por qué no me preparó con tiempo? Usted no va a la montaña y en la montaña dice, ay, mi madre, debía haber traído el protector solar. Ya, paila, si se le quedó, grave. Toca mirar en ese momento usted qué puede hacer para protegerse del sol. Coger tierra, barro, lo que sea. Pero no es lo mismo que prepararse con tiempo. ¿Vale? Y no es ser fatalista, es ser precavido. ¿Sí? Es ser precavido. Así porque ahí no les dice dónde está la confianza. Claro, claro, es que Dios nos manda a prepararnos. Obvio. Al contrario, la confianza está en esa, que yo confío que Él va a traer la prueba y confío que me tengo que preparar, porque Él me ha dado la capacidad de prepararme. ¿Sí o no? ¿Es así? Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana de Shabbat, en esta tarde ya de Shabbat. Santificamos tu nombre, tu presencia está con nosotros. Gracias, Padre, por cada persona que tú has acercado a la Torá, por cada palabra que has traído a nosotros. Gracias te damos, Padre eterno, por tu misericordia y por tu bondad. Te alabamos, Padre eterno. Coloca en nosotros palabra de sabiduría y de inteligencia conforme a tu sagrada voluntad. Que en este Shabbat podamos tener esa preparación. Gracias, Padre eterno, por tu palabra.
Tu palabra es verdad. Te alabamos. Santificamos tu nombre y te pedimos que nos llenes con tu presencia y con tu misericordia. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos. Permítenos celebrar lo que queda de Shabbat en armonía, en tranquilidad. Y guarda nuestra vida, Padre eterno. Guarda nuestra vida. Amén. Amigos, muchas gracias. Y yo creo que no hay, para cerrar el tema, yo creo que no hay mejor preparación que el Shabbat, sin duda alguna. El Shabbat es toda la preparación, por lo menos es la base de la preparación. ¿Sí? Es la base. Si yo no guardo el Shabbat, no sé cómo, para mí, lo digo para mí, no sé cómo afrontar las dificultades. Porque el Shabbat lo tengo todo, la oración, la meditación, el estudio, el compartir con los hermanos, todo. ¿Listo? Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y recuerden que por ahí tenemos habilitada la sedaca. Buena tarde, que estés muy bien. Gracias, shalom a todos. Gracias, Sergio. Gracias. Chao, que Shalom. estén bien. Shalom, buena tarde. Gracias, Sergio. Shalom, Gracias, gracias, Sergio. Shalom a todos. ¿Será que me sirve? Como si voy a sacar fruta de lo que vamos a hacerlo, ¿sí? Y como que